Buenas tardes con todos. Yo les voy a hablar sobre las lesiones por frío. Tenemos que tener en cuenta que un ambiente frío son las condiciones que causan la pérdida de calor corporal superior a lo normal. El frío es una temperatura menor a 18 a 20 grados. Son causadas por la exposición prolongada de bajas temperaturas. Estas lesiones pueden ocurrir en condiciones de frío intenso, viento muy fuerte, humedad muy elevada o estar en agua fría. Tenemos dos tipos de lesiones por frío, una superficial y una profunda, o la superficial que es el frostnip y la profunda que es el frostbite. El frostnip es la congelación superficial, este no va a causar daño tisular permanente, se caracteriza por un enfriamiento o un endurecimiento superficial de la piel. Y el frostbite son lesiones tisulares severas que provocan ya la congelación de los tejidos y afecta principalmente a las extremidades o a las partes distales también, como puede ser nariz, orejas. Si hablamos de las fases del congelamiento, vamos a tener tres. Tanto el precongelamiento, la congelación y descongelación y la isquemia progresiva tardía. Si hablamos de precongelamiento, vemos que los tejidos aquí ya están expuestos al frío y empiezan a perder calor rápidamente, lo que provoca un descenso de la temperatura. Por ende, vamos a hacer una vasoconstricción para así minimizar la pérdida de calor y priorizar la perfusión en órganos centrales. Y obviamente, si se va hacia órganos centrales, va a limitar el flujo sanguíneo hacia las extremidades, predisponiéndolas a una isquemia. Como va a reducir el flujo sanguíneo, va a causar un déficit de oxígeno y de nutrientes en los tejidos periféricos, y esta falta de oxigenación nos va a causar daños celulares. Va a haber un daño en el endotelio que va a provocar la salida de los líquidos al espacio intersticial, causando edemas y alteraciones microvasculares. El segundo punto vamos a tener que es la congelación y la descongelación. Aquí ya se va a formar estos cristales de hielo. A medida que los tejidos se van a ir congelando, el agua intracelular forma cristales de hielo, lo que va a hacer que estos cristales perforen a la membrana celular, provocando un daño mecánico. Y por ende, como el agua se va a mover al espacio extracelular formando hielo, se va a vamos a sufrir una deshidratación. Esta pérdida de agua intracelular altera el balance osmótico y va a causar obviamente una necrosis celular. La respuesta al frío y el daño endotelial van a formar los microtrombos que obstruyen los vasos sanguíneos, y así va a reducir más el flujo sanguíneo, exacerbando una hipoxia o isquemia. Si hablamos del tercer punto, que ya es la isquemia tardía, después de que ya los daños, ya hay un daño inicial, no va a recuperar la perfusión normal, va a llevar un deterioro continuo. Entonces lo que vamos a tener va a ser una hipoperfusión, el flujo sanguíneo va a disminuir por los microtombos debido al daño vascular, y las células no van a recibir suficiente oxígeno, empeorando la isquemia. Vamos a tener un proceso inflamatorio mediados por los mediadores inflamatorios, que son prostaglandinas, tromboxanos, agravando así el daño y generando un edema y atracción a células inflamatorias al sitio de la lesión, causando más lesión aún, y esto ya nos va a llevar a una necrosis. Aquí les he puesto un cuadro comparativo entre el frostbite y el frostbite. Como ya les había dicho, el frostbite es ya unas lesiones profundas, y el frostbite solo va a ser superficial, va a ser daño en la epidermis. En el frostnip no se va a formar cristales de hielo, en cambio en el frostbite sí se va a formar ya los cristales de hielo en el líquido extracelular y en el intracelular. En la clínica del frostnip obviamente va a ser la sensación de frío, entumecimiento, piel pálida, la sensación de hormigueo cuando este se descongela. Y en el frostbite vamos a tener 4 grados. El grado 1 va a afectar a epidermis y epidermis superficial, va a haber una sensación de frío, la piel va a estar pálida, va a haber edema leve, pero no va a tener ampollas. El frostbite moderado, o sea, el grado 2, vamos a tener que ya va a afectar a la dermis completa, como podemos ver, y va a ver que la piel va a estar endurecida, rígida, con ampollas, edema ya moderado y dolor intenso al recalentamiento. Y el frostbite severo ya se considera un grado 3 y 4, afecta a los tejidos ya más profundos como músculo, tendones, hueso, y ya va a haber la pérdida completa de la sensibilidad, ampollas hemorrágicas, cianosis proximal, necrosis y pérdida de la funcionalidad. Vamos a tener que, tanto en el frostbite va a haber una vasoconstricción extrema, lo que va a producir esta isquemia,
Y en el frost nip no, este va a ser moderada, pero va a ser reversible. Tanto en el frost nip no va a haber ni daño celular ni inflamación, en cambio obviamente en el frostbite sí va a haber un daño mecánico y va a haber inflamación en el momento del, para el tratamiento vamos a tener dos, tanto la atención prehospitalaria como hospitalaria. Si hablamos de la prehospitalaria, nos dice cómo manejar al paciente cuando lo vemos con estas lesiones. Tenemos que llevar al paciente en un lugar cálido, proteger el área cubriéndole para evitar la exposición adicional o lesiones durante el traslado, retirarle la ropa, joyas, si está la ropa mojada, retirarle, si está apretada, retirarle, evitar que camine con los pies congelados, eh, no recaliente los tejidos congelados. Para el calentamiento prehospitalario se usa agua tibia o el calor corporal. El calor corporal es con nuestras extremidades va a ponerlos bajo las axilas. No frotar las áreas congeladas que pueden causar más daño y evitar calentar con estufas o con fuego directo, porque esto puede causar más daño, porque como no siente, se puede quemar, se va a agravar más. Si hablamos ya de la atención hospitalaria, vamos a tener que la atención inicial siempre va a ser priorizar el tratamiento en las afecciones potencialmente mortales, como pueden ser los traumatismos o la hipotermia. Vamos a iniciar el recalentamiento. Obviamente, para iniciar el recalentamiento tenemos que administrar analgésicos porque es un dolor intenso a la medida que este se va descongelando. El recalentamiento se va a hacer con agua tibia, que esté entre 37 y 39 grados. Y se puede poner toallas húmedas o tibias en áreas difíciles de sumergir, tanto nariz, mentón, orejas, eso. El proceso de descongelamiento con el agua tibia va a durar entre 15 a 60 minutos hasta que el tejido ya esté rojo o morado o ya esté suave. Y vamos a tener signos tras el recalentamiento. Si es una congelación leve, vamos a tener edemas o ampollas que van a aparecer tras el recalentamiento, pero en cambio en una congelación grave vamos a ver que no va a haber edemas y van a aparecer ampollas hemorrágicas que aparecen a las 24 horas. Eh, una vez finalizado este recalentamiento, tenemos que determinar la extensión de la congelación y aquí tenemos que nos dice que tenemos 4 grados. Grado 1, como podemos ver, se caracteriza por la ausencia de cianosis en las extremidades. Esto parece que no va a haber ni amputación ni secuelas. Si vemos el grado 2, ya implica la cianosis aislada de la falange distal, lo que nos predice que solo una amputación de tejidos blandos y las secuelas van a ser tanto en uñas, manos o en pies. El grado 3 ya se caracteriza de cianosis en las falanges intermedia y proximales, lo que produce una amputación ósea del dedo y secuelas funcionales. Y el último grado va a ser, ya implica cianosis sobre el hueso del carpo y del tarso, lo que ya nos dice que va a haber una amputación ósea de la extremidad y va a haber secuelas. Si hablamos de la evaluación post-recalentamiento, tenemos que guiarnos de las 4 fases que les dije, porque depende de las 4 fases va a ser nuestro manejo. Vemos que hay que administrarles anticoagulantes para prevenir la formación de trombosis en los vasos afectados y el daño criogénico para mejorar la microcirculación. Entonces, en este algoritmo que les he puesto está tanto el tratamiento ambulatorio y hospitalización y de la unidad de cuidados intensivos. Tanto grado 1 y 2 se le valora en ambulatorio, se les da aspirina por 10 días grado 1 y grado 2 aspirina cicatrización dirigida por 45 días. Si hablamos de grado 3, grado 4, igualmente se les da anticoagulantes, pero aquí ya se les va a hacer una gammagrafía para ver hacia dónde está la lesión, si hay tejido dañado, más que todo. Eso. Tanto en grado 3 como en grado 4 es recomendable hacerle la trombolisis dentro de las 24 horas posteriores a la descongelación. Para hacer trombolisis, las indicaciones son tanto la congelación severa sin descongelamiento previo, cianosis proximal en la falange distal y pérdida de la perfusión proximal de la falange media tras el recalentamiento. Hablando un poco de la tromboembólisis, se debe iniciarse antes de lo posible, cada hora.
aumenta la pérdida del tejido, eso nos dice el UpToDate. Va a haber contraindicaciones para la tromboembólisis, que va a ser la accidente cerebrovascular reciente o deterioro neurológico persistente, traumatismo intracraneal, hemorragias gastrointestinales, cirugías recientes, hemorragias significativas que sean peligrosas como las hemorragias intracraneales. El manejo va a ser intravenoso, un bolo inicial de 0.15 miligramos kilo peso en 15 minutos o infusión continua de 0.15 miligramos kilo hora durante 6 horas. Máximo se le puede dar 100 miligramos. Tras el TPA se debe iniciar la heparina. Se le da a 500 a 1000 unidades por hora para mantener el TTP al doble del control, o la noxaparina de 1 miligramo kilo peso subcutáneo cada 12 horas al día. Esto se continúa hasta restablecer la perfusión y esto se va a confirmar con la angiografía o la gamografía hasta las 72 horas de tratamiento. También nos podemos ayudar por imagen. Eso es lo que les mencionaba sobre el gold estándar sería la gamografía ósea Tecno, y esa nos sirve ¿para qué? Porque predice la viabilidad a largo plazo del tejido afectado, permite el desviamiento temprano o la amputación del tejido no viable mientras se percibe el tejido funcional, monitorea la respuesta de terapias de la tromboembólisis y evalúa la perfusión. ¿Cómo se va a ver? Se va a ver la diferencia temprana entre tejido viable y no viable, como podemos ver, evitando demoras quirúrgicas. También en el UpToDate también nos mencionaba estos estudios, como puede ser una RX, para evaluar complicaciones tardías como destrucción del daño óseo o placas de crecimiento en niños, detectar artritis por congelación en etapas avanzadas. Se va a ver cambios óseos visibles a meses después de la lesión. También podemos ver la microangiografía de fluorescencia, monitorear la progresión de la perfusión en la congelación, valida mejor el nivel de amputación en comparación a la gamografía. Y también podemos hacer la tomografía computarizada por emisión de fotón único. Esto determina la precisión de extensión del daño tisular en las zonas de autoamputación. Aquí el tejido no recuperable y las líneas de destrucción tisular son más precisas que la gamografía tradicional. Podemos también hacer una resonancia magnética que visualiza los vasos sanguíneos ocluidos, define mejor la línea de marcación entre el tejido isquémico y no isquémico, y se ve mayor detalle anatómico los vasos sanguíneos y los tejidos afectados. Gracias.